Presidente, es cierto que está a punto de armarse una sorpresiva, me parece a mí no la vi venir, inesperada coalición, que el petrismo termine votando por su candidato a la presidencia del Senado. Le contesto, ¿cómo hago yo? Porque esto está muy corto de tiempo. Uno, su colega Darcy Quinn antes de ayer dijo que los asesores de Honorio Enríquez habían llamado a la senadora Marta Peralta. Él lo negó. Pero también dijo Darcy Quinn que el doctor De Luque, candidato del presidente del Espriella a la presidencia del Senado, había llamado a Marta Peralta. Ojo con esta jugada, porque huele a traición política. Mientras Abelardo de la Espriella intenta consolidar su gobierno, desde el uribismo estarían buscando los votos del petrismo para quedarse con la presidencia del Senado. Después de enfrentarlos durante años, ahora sí les sirven para repartirse el poder. Bienvenidos a Colombia de Frente. Suscríbanse, porque vamos a descubrir qué se está negociando realmente y quién pretende dejar solo a Abelardo. Ayer tuve yo una información muy seria, que la publiqué, de que la senadora Marta Peralta reunió a los compromisarios del pacto histórico con el senador De Luque. Imagínese usted. Después apareció una foto del senador De Luque reunido con lo que llaman el petrismo del Partido Verde. Y el senador muy importante del Partido Conservador, David Barguil, que ayudó a recoger firmas del presidente de la Espriella, le dijo ayer a nuestros compromisarios que ya tenían una coalición con el Partido Verde. Entonces, aunque después siguieron conversando, yo siempre cuando me contaron nos dije, nos van a dejar por fuera de las mesas directivas del Senado. Esto ya empieza a oler muy raro. Mientras Abelardo de la Espriella necesita una mayoría firme para gobernar, aparecen reuniones entre sectores cercanos al uribismo, el pacto histórico y los verdes para repartirse la presidencia del Senado. Y después de todo lo que Uribe ha dicho contra Petro, ¿ahora sí les parecen aceptables sus votos para quedarse con las mesas directivas? Si estas conversaciones se confirman, sería una jugada profundamente desleal con Abelardo y con quienes votaron por un cambio. No se puede combatir al petrismo en campaña y buscarlo por debajo de la mesa cuando llegan los cargos. Aquí alguien tiene que explicar qué se está negociando y a cambio de qué. Me decía ahora un colega suyo que si yo tenía una reunión con el presidente Petro, entonces el pacto histórico votaba por Honorio. Le dije, hay terceras personas que han manifestado el interés del gobierno de esa reunión. Y a mí me parece que no es el momento de hacer esas reuniones. Yo hice 4 reuniones de cara al país. ¿No es el momento de una reunión suya con Petro para este tema? No es el momento ni es el tema. Pero, presidente, yo tengo la siguiente información. Todo lo que usted está diciendo es cierto. Están jugando a armar reuniones aquí y allá, viendo por quién votan. Pero como se metió el presidente Petro cita ayer a su bancada del pacto histórico, que son 26 senadores, y les dice lo que sea con tal de que no gane Abelardo de la Espriella, con tal de que no gane De Luque, quiero decir, que es el candidato de Abelardo de la Espriella. Y ahí es donde suelta estamos dispuestos a armar una plancha con el candidato de Uribe, que es Honorio Enríquez. ¿Esa idea a usted le suena? ¿Hacer una coalición para estos efectos con el pacto histórico? Uribe tiene que explicar esta jugada de frente, porque no se puede pasar años señalando a Petro como una amenaza para Colombia y después considerar sus votos cuando sirven para quedarse con la presidencia del Senado. Eso no es coherencia, eso es puro cálculo político. Y lo más grave es que el supuesto acuerdo tendría un objetivo muy claro: impedir que gane el candidato respaldado por Abelardo de la Espriella. Entonces, ¿en qué momento el uribismo decidió que era preferible entenderse con el petrismo antes que apoyar al nuevo presidente? Por ahora hablamos de negociaciones y versiones que deben confirmarse, pero Uribe no puede esconderse. Tiene que dejarme decir lo siguiente. A mí me han pedido que una reunión con el presidente Petro. Y yo he dicho, hombre, si lo que quieren es que les dé garantías, Honorio Enríquez ha sido vicepresidente primero y segundo del Senado, presidente y vicepresidente de la Comisión Séptima. Ha sido una persona garantista. Si lo que quiere el presidente Petro es si tendrá garantías, una presidencia del Senado, Honorio Enríquez, apoyará
todos los proyectos del gobierno del presidente Alespriella porque somos partido de gobierno y le dará todas las garantías al presidente Petro, al pacto histórico, a los verdes, a todos. Para eso no se necesita reunión. Pero quiero decirle una cosa. Sí, señor. Recuerde que todos los presidentes del Senado de la legislatura que está terminando fueron elegidos por un acuerdo de bancadas, porque una cosa es el desacuerdo sobre temas sustanciales y otra cosa son los acuerdos mecánicos para que funcione el Congreso. Y en ese acuerdo estuvieron todos, el pacto histórico, todos. Inclusive yo que no estuve en ese Congreso, que lo único que hice por esa campaña fue recorrer el país con unos papelitos pidiendo que votaran por el Centro Democrático. Bueno. Ahora Uribe pretende vender una posible alianza con el petrismo como un simple acuerdo mecánico para que funcione el Congreso. Qué conveniente. Durante la campaña, Petro era el gran peligro para Colombia, pero cuando aparecen 26 votos útiles para quedarse con la presidencia del Senado, entonces ya no hay problema en ofrecerles garantías. Y ojo con la contradicción. Dice que Honorio apoyará todos los proyectos del gobierno de Abelardo, pero al mismo tiempo contempla recibir el respaldo del bloque que quiere cerrarle el paso al candidato del presidente electo. Uribe debe escoger: o respalda de verdad a Abelardo de la Espriella, o se sienta a repartir cargos con el petrismo. Las dos cosas al mismo tiempo no se pueden vender como coherencia. Que no entré en campañas presidenciales porque me sentía tóxico, no obstante que el partido votó primero por el doctor Federico y después por el doctor Hernández, pero la información que tuve fue que Roy Barrera, Alexander López, el doctor Name, Iván Name, el doctor Efraín Cepeda, el doctor Lidio, todos fueron elegidos por ese acuerdo donde estaban todas las bancadas y estaba el pacto histórico. Entonces, si el pacto histórico dice, votamos por Honorio Enríquez, eso no cambia, que Honorio Enríquez sería presidente del partido de gobierno para defender las iniciativas del gobierno y que a ellos, con su voto o sin su voto, si él es presidente, les da todas las garantías y lo mismo al presidente Petro. Creo que soy claro en eso. Sí, es totalmente claro. Pero, presidente, yo tengo la impresión de que esto no solo es por las mesas directivas. Esto es por la conformación de unas mayorías y de un partido que quieren crear una coalición que se llama Defensores por la Patria, que va a ser la coalición del presidente de la Espriella. Y que ya hicieron solicitud ante el CNE para ser partido político. Claro, a eso me refiero. ¿Esa es la competencia en el fondo? ¿Centro Democrático contra Defensores por la Patria? Y ahí se destapa el verdadero problema. Uribe intenta presentar esto como un simple acuerdo de funcionamiento, pero en el fondo hay una pelea por el control político del nuevo Congreso. El Centro Democrático no quiere perder terreno frente a la coalición cercana a Abelardo de la Espriella, y para evitarlo parece dispuesto hasta a recibir los votos del pacto histórico. Eso sí que es grave, porque una cosa es garantizar participación a la oposición y otra muy distinta, usar al petrismo como salvavidas para frenar al presidente electo. Uribe puede adornarlo con palabras institucionales, pero la pregunta sigue intacta. A ver, Néstor, primero aquí ha habido una tradición que en los partidos de gobierno la primera presidencia del Senado la ocupa el mayoritario, porque no la puede ocupar el Centro Democrático, que además ha sido un partido coherente. Por ejemplo, ayer me decía Daniel Briceño que no está de acuerdo con la escogencia en la Cámara del doctor Barguil del Partido Conservador, porque apoyó al presidente Petro y ahora entra a apoyar a un antípoda, a un antagónico, que es el presidente de la Espriella. Y también tenemos unas preocupaciones por las mismas circunstancias del doctor de Luque. Entonces, aquí hay una cosa que se llama coherencia. Cuando yo hablé del tema con el presidente de la Espriella, que he hablado con él, lo felicité, le conté que iba a ser partido de gobierno, porque él nos derrotó con nuestras tesis, y hay una identificación en lo fundamental. Nunca se ha hablado de puestos, eso no es el tema, y hablamos de mesas directivas que él me dijo que era de Luque y era el doctor Briceño, nuestro compañero a quien tanto apreciamos.
y que han querido disociar. Yo le dije, presidente, pero usted dijo que no iba a intervenir en el Congreso. Y me dijo el presidente, pero es que de Luque es mi amigo, le prometí. Le dije, presidente, aplácenle la promesa, que Honorio Enrique, nuestros compañeros, ayudan desde la presidencia del Senado. Uribe habla de coherencia mientras intenta justificar una maniobra que parece exactamente lo contrario. Reconoce que Abelardo de la Espriella lo derrotó. Afirma que existe una coincidencia política fundamental y promete respaldar su gobierno. Pero cuando llega el momento de definir quién controla el Senado, le pide que aparte a su propio candidato para favorecer al del Centro Democrático. Y todavía asegura que esto no se trata de puestos. Entonces, ¿de qué se trata? Porque todo gira alrededor de la presidencia del Senado y de impedir que el nuevo movimiento político gane espacio. Una cosa es apoyar al gobierno y otra pretender condicionarlo para proteger la influencia del partido. Uribe debe explicar si su prioridad es la gobernabilidad o mantener su propia cuota de poder. Y entonces le dije, presidente, pues yo también tengo una preocupación. Usted había dicho que no iba a crear partido y están creando partido y todo indica que quieren acabar con el Centro Democrático. Y yo tengo que defender al Centro Democrático. Entonces, frente al presidente de la Espriella, el Tigre, apoyamos todo lo que sea. ¿Y en qué quedaron cuando usted le dijo al presidente de la Espriella, usted quiere montar un partido y yo tengo que defender al Centro Democrático? Sí, él me dijo lo siguiente. Es que me está dando la razón de que esa es la verdadera disputa que hay aquí. No, parte de la disputa. Es que Honorio Enríquez, el partido quiere ser por muchas razones, tiene el mérito para ser el presidente del Senado. Este fue el primer partido que le dijo al presidente de la Espriella, somos partido de gobierno. Y no le hizo ninguna exigencia burocrática. Inclusive algunos politólogos reclaman que nuestro error fue no haber entrado en negociaciones burocráticas. Sí. Entonces, aquí hay... Pero ¿por qué cree ese usted? tema del partido no se discutió sino entre el presidente de la Espriella y yo. Y por fin Uribe lo admite sin maquillaje. Su verdadera preocupación no es la gobernabilidad de Abelardo, ni el mandato que dieron los colombianos. Lo que le quita el sueño es que el nuevo movimiento político le quite protagonismo al Centro Democrático. Entonces, ¿cuál es la jugada? Dice que apoyará al Tigre, pero al mismo tiempo intenta frenar a su candidato al Senado para proteger la cuota de poder de su partido. Eso no suena a respaldo leal, suena a miedo de perder el control. Uribe puede repetir que no pidió burocracia, pero está peleando justamente por uno de los cargos más importantes del Congreso. Que no nos venga ahora con cuentos, aquí está defendiendo su partido. Presidente, ¿por qué cree usted que sacar adelante el partido que quiere de la Espriella, su partido de defensores, sería acabar con el Centro Democrático? Porque no, es una pretensión de muchas personas del entorno del presidente de la Espriella. Esto hay que hablarlo con toda franqueza, Néstor. Entonces yo dije, todo lo que sea del presidente del Tigre en favor de la patria, recuperar la seguridad, apoyar al sector privado, cero corrupción, reducir el tamaño del Estado, ahorrar, lo apoyamos. Pero si el Tigre, por su entorno, ruge para acabar al Centro Democrático, nos toca volvernos unas abejas laboriosas y defendernos como se defienden las abejas cuando las atacan. Entonces, eso sí, a mí me importa, Néstor, se lo confieso por otra razón, estimado Néstor, por la razón de que este partido es pionero y nunca ha fallado. Estimados oyentes, este partido y yo nunca le hemos fallado a la seguridad, ni al apoyo al sector privado, ni a la política social. Ahí acabamos de llegar ya a las 42 horas de jornada laboral que se le debe a la iniciativa de este partido. Y ahora pensamos, ojalá se recupere la economía, el sector privado, la productividad para llegar a las 40 horas. Y ahí está clarito el miedo de Uribe. Dice que apoya a Abelardo en seguridad, economía y reducción del Estado. Pero en cuanto aparece un movimiento político capaz de quitarle espacio al Centro Democrático, se pone a zumbar como abeja brava. Entonces no nos vendan esto como una defensa de principios. Uribe está defendiendo su partido, su influencia y su control del Congreso. Puede hablar de coherencia y recordar los logros del Centro Democrático, pero el problema de fondo sigue siendo el mismo. Quiere que Abelardo gobierne, siempre y cuando no crezca demasiado ni le quite protagonismo. Eso no es respaldo incondicional.
Es apoyo con freno de mano y con la calculadora electoral en la mesa. Este partido nunca ha fallado en la lucha por un Estado austero. Hombre, este partido merece respetarlo. Y a mí sí me da miedo la idea que hay en el entorno del presidente Alex Priella de acabar con este partido. El tema no es jubilar a Uribe. Viejo estoy, cumplí 148 años hace poco, 74 de día, 74 de noche. El problema es por qué van a acabar Presidente, un partido pionero de estas tesis. Pero no termina siendo muy extraña la figura de declararse partido de gobierno, de que el Centro Democrático sea partido de gobierno. ¿Eso no es como en las parejas en las que solamente una de las personas sabe que está en la pareja? Ustedes quieren ser novios del presidente de la Espriella, pero él no tiene ni idea y no quiere ser novio de ustedes. Y Uribe terminó confesando el verdadero motivo de toda esta pelea. No es la austeridad, no es la coherencia y mucho menos la gobernabilidad. Es el miedo a que Abelardo construya una fuerza propia y le quite protagonismo al Centro Democrático. Uribe se declara partido de gobierno, pero Abelardo nunca le ha entregado ese papel. Es como proclamarse novio de alguien que ni siquiera sabe que está en una relación. ¿Quiere apoyar al nuevo presidente? Sí, pero solo mientras no crezca demasiado, no forme partido y no dispute el control del Senado. Eso no es lealtad, es una alianza imaginaria con condiciones y celos políticos. Gracias por acompañarnos en Colombia de Frente. Suscríbanse y compartan, porque esta supuesta unidad ya empezó a mostrar